Bueno, buenas noches. Un cordial saludo. Les habla Wilton Mendoza Romero, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación. Para mí es un honor estar aquí esta noche compartiendo con ustedes en estos espacios. Este va a ser el primer encuentro de reflexión académica, un encuentro que nosotros le llamamos B-Learning, que es una estrategia que nos permite a nosotros tener la posibilidad de conversar en torno a temas particulares relacionados con el campo de la educación. Espero que este espacio sea de su agrado y que tengan la oportunidad también de participar en los otros encuentros que ustedes sean invitados. Vamos a tener una sola sesión por ser un periodo de 8 semanas, igual en cada uno de los cursos. Ustedes van a tener la oportunidad de compartir con los directores y tutores de curso y podrán despejar algunas inquietudes. En el chat he colocado un enlace y es el registro de asistencia. Es muy importante el diligenciamiento de este porque la participación de ustedes en este encuentro representa unos puntos. Aproximadamente unos 50 puntos se les otorga en el curso por la participación a este B-Learning. Entonces, para que por favor lo puedan diligenciar. Y antes de finalizar, también les voy a compartir otro enlace que es el de la encuesta de satisfacción, también fundamental. En los dos deben quedar registrados esta participación. Entonces, miremos un poco. Nosotros estamos ubicados en el escenario de la Escuela de Ciencias de la Educación. ¿Quiénes participan en este momento en este B-Learning? Estudiantes de las licenciaturas en matemáticas, pedagogía infantil, en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y de la licenciatura en filosofía. Son los estudiantes que están invitados para este espacio académico. ¿Qué gano con estar aquí sentado escuchándole el bulto a los deberes? ¿Qué tengo que ir a hacerlos? Al fin de cuentas, es por mi propio bien. Me cacho. ¿Qué angustias me acarrea mi propio bien? Sí, es un asunto que implica hacer un esfuerzo significativo y principalmente mi propio bien, porque el tema que vamos a abordar en el día de hoy, en este espacio, es el aprendizaje autónomo y significativo. Mi nombre es Wilton Mendoza Romero, que estaban preguntando hace poco. Entonces vamos a hablar de estos dos elementos que son muy importantes en el espacio de formación, principalmente aquí en la UNA, y que también es fundamental que ustedes comprendan estos dos conceptos para cuando estén en el ejercicio de la docencia o para quienes ya estén, porque aquí se vinculan muchos estudiantes que ya están ejerciendo la labor docente en instituciones oficiales y privadas por procesos de formación previo, como egresados de escuelas normales o de otras carreras, otros que hacen las veces de auxiliares. Entonces, esto es muy importante lo que vamos a abordar en el día de hoy. Es importante que entender que uno de los elementos que se manejan en la universidad y que seguramente ya ustedes lo han tratado en el curso de cátedra unadista es el asunto del aprendizaje autónomo y que este aprendizaje autónomo amerita tener unas reglas para poder nosotros direccionar nuestro propio aprendizaje, porque como estamos en un escenario de educación virtual, entonces se hace necesario que nosotros podemos autoprogramarnos y para ello en estos cursos se tiene una agenda que es la que nos permite a nosotros seguir la ruta. Pero principalmente, ¿qué es eso de la autonomía? Entonces se dice que es autónomo cuando la persona es capaz de gobernarse a sí misma y es menos gobernado por los demás. Es cuando yo puedo tener las riendas sueltas de mis decisiones
decisiones que se deben tener con absoluta responsabilidad y que me permiten a mí discernir entre lo bueno y lo malo. En este caso, cuando hablamos de autonomía en el campo educativo, entonces se refiere a esa disposición que yo debo tener para poder formarme. Y por eso se habla de gobernarse a sí mismo. Casualmente, uno de los elementos fundamentales que se establecen en la filosofía con el tema de la ciudadanía, en la Grecia antigua decían que para que un gobernante pudiera tener el control del Estado, era necesario, para gobernar a los otros, primero era necesario gobernarse a sí mismo, es decir, tener pleno conocimiento de las posibilidades que yo tengo y frenar mis deseos, mis pasiones, de tal modo que esto pueda afectar positivamente el escenario donde yo me estoy movilizando. Entonces, este es el tema. Mi nombre es Wilton Mendoza Romero, no Wilson, Wilton. Autonomía del aprendizaje. Nos dice, esta es una cita textual de Monereo y Castello, 1997, que dice que es aquella facultad que le permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un contexto en condiciones específicas de aprendizaje. Si nos ubicamos en este escenario, nosotros, para que ustedes pudieran asistir aquí, que no es un escenario de carácter obligatorio, participar en este e-learning es un escenario que parte de la voluntad del estudiante si desea participar en este espacio, porque no es de carácter obligatorio. Y quienes están participando aquí han tomado la autonomía para hacer este ejercicio y que contribuya con su proceso de formación. Entonces, es una manera también de regular lo que nosotros hacemos desde el campo educativo. Es como cuando nosotros estamos desarrollando un trabajo y el profesor nos da unas herramientas. Esas herramientas pueden ser libros, artículos, es decir, nos da una bibliografía obligatoria, pero en medio de la autonomía de mi aprendizaje y yo queriendo profundizar y conocer muchos más elementos, entonces yo tomo la decisión de acudir a otros recursos educativos que pueden ser videos, OVAs, textos y hasta llamar a una persona experta para que nos puedan explicar un poco más a fondo lo que nosotros queremos desear. Esa decisión de ahondar en su propio conocimiento es lo que nosotros le llamamos el aprendizaje autónomo. Esa decisión que ustedes han tomado de destinar X números de horas para estudiar diariamente, eso es autonomía. Porque aquí como no tenemos una jornada específica de un horario establecido de 7 a 12 del mediodía, entonces es el estudiante quien decide en qué momento del día y a qué horas va a iniciar este proceso de formación. Es decir, es la voluntad propia de disponerse a llevar a cabo un proceso de aprendizaje. Esa es la autonomía y que está reflejado en cada uno de ustedes y que también se debe ir potencializando. Otros le llamarán también hábitos de estudio. Los hábitos de estudio son aquellos que yo he creado y que van en función de mi formación profesional. Es una manera también de aprendizaje autónomo. Hay unos elementos que son muy importantes dentro del aprendizaje autónomo y es el aprender a aprender. Algunos también empiezan a conceptualizarlo como esa metacondición, entendida esta como al conocimiento, conciencia que tiene la persona de sus propios procesos mentales. Es decir, cada quien tiene una manera particular de aprender.
sobre cómo aprenden y el controla el dominio cognitivo sobre su forma de aprender. Esto contribuye a que se generen hábitos de estudio personal y que conduzcan a resultados de aprendizajes satisfactorios. Yo por lo menos tengo amistades que ellos, para poder entender, y como hay ritmos de aprendizaje, cada persona tiene una manera particular de entender las cosas. Cada persona también tiene una manera de poder eh, eh, obtener los resultados de aprendizaje en un tiempo corto. Hay unos que es a mediano plazo y otro a largo plazo. Es decir, coloquialmente hablando, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una forma particular de aprender. Y también existen unas maneras particulares de establecer unos hábitos de estudio. Y si hablamos de hábitos de estudio, yo conozco personas que cuando van a estudiar necesitan tener música de fondo. Yo por lo menos cuando voy a estudiar, voy a leer un documento, necesito tener todo en silencio. El espacio donde yo me voy a ubicar tiene que estar ordenado, porque si no está ordenado no me voy a concentrar, me estreso. Y esas son formas particulares que hacen parte de mis procesos mentales. Hay algunos que cuando están leyendo necesitan tener un marcador, un borrador, una regla para ir haciendo los subrayados. Necesitan tener una libreta para ir tomando apuntes. Así como hay otras personas que simplemente con el hecho de hacer la lectura sin subrayar, sin hacer el subrayado, sin tomar nota, ya tienen una interpretación eh, amplia de los documentos que están desarrollando. Hay algunas personas que se les facilita mucho aprender el ejercicio de las matemáticas y utilizan distintos mecanismos para poder resolverlo, así como hay otras que de pronto no son diestros en algunos procesos y son un poco más lentos en ese tipo de procedimientos. Esa es la metacognición. Es esa habilidad o conocimiento que yo tengo sobre la manera como logro aprender. Entonces, miremos, en síntesis, podemos afirmar que la autonomía en el aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular, evaluar su forma de aprender, es decir, la metacognición, evaluar su forma de aprender de forma consciente o intencionada, haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Entonces, la intención es que cada quien tome la decisión propia de poder aprender, de hacer un ejercicio autónomo, y que cuando se defina este ejercicio del derecho a la educación, y que digamos que para estos días es un asunto que se encuentra en boga con el tema de las protestas sociales, digamos que se está hablando mucho de la manipulación de estos tipos de procesos y de quienes están en esa primera línea, dice, los comités del paro no nos representan. Las decisiones que nosotros hemos tomado en los distintos entornos es de carácter autónomo, obedeciendo a mis propios principios y obedeciendo a las propias realidades del contexto. Entonces, fíjense que esta palabra de autonomía aplica en distintos escenarios y esa misma autonomía que se está viendo actualmente ha contribuido a que se generen una serie de exigencias para que el derecho a la educación se haga viable en los distintos escenarios. Entonces, es una manera de exigir también la autonomía y de centrarse, de poder adquirir esas habilidades, esas facultades para poder controlar todos esos elementos. Ahora bien, miremos algo que también es muy importante. Ok, bueno, yo le voy a dar la palabra aquí a la profe Kelly Fajardo, un momentico.
Kelly Fajardo nos ha venido acompañando, y aclararle a Kelly que hemos abordado lo que es el aprendizaje. Un momentico, Kelly. Hemos venido, Kelly, abordando lo que es el aprendizaje autónomo. Hicimos una conceptualización del mismo, y lo ubicamos dentro de distintos contextos, dentro del contexto de las acciones que se llevan a cabo en la UNAD, dentro del proceso de aprendizaje que están llevando a cabo los estudiantes, y finalmente hicimos unas interpretaciones sobre lo que ha significado el concepto de la autonomía en el escenario de las discusiones sociales que se vienen presentando actualmente a nivel nacional. Entonces, dejo allí por si quieres de pronto hacer otra salvedad con respecto a este proceso. Eh, ya yo compartí a través del chat el enlace de registro de asistencia. Adelante, Kelly, tienes el uso del micrófono. Buenas tardes, profesor Wilton, muchas gracias. Buenas tardes, apreciados estudiantes, cordial saludo. Veo que ya han tratado la primera parte de este encuentro en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje autónomo, que en gran parte da como resultado un aprendizaje significativo, que es el tema en el que nos vamos a centrar en este segundo momento. Bueno, antes de dar paso a la conceptualización de este aprendizaje significativo, yo quisiera compartir con ustedes un video que nos da un claro ejemplo de qué podría ser este aprendizaje significativo. Entonces le voy a pedir al profesor Wilton que me dé, por favor, permisos para compartir pantalla. Listo. Y les voy a pedir también que por el chat me pueda, o el profe Wilton me puede confirmar si puede ver mi pantalla. Veamos, listo, por aquí, muchas gracias. Si se observa, gracias. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos enlazar estos dos tipos de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a partir de este ejemplo, quiero que estemos muy atentos. Es un ejemplo basado en una película que yo creo que la mayoría de ustedes han visto y que representa situaciones en las que nosotros también como estudiantes, como personas que estamos en constante aprendizaje, habremos vivido en algún momento. Entonces veamos desde una perspectiva teórica este ejemplo. Cereza, plátano, durazno. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Ay, ay, ay, ay! No creí que con tan poco tuviera. ¿Qué dice usted? ¡Ay, no! Esto otra vez no. ¡Socorro! 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 ¡El monstruo! ¡Socorro! ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasaría? Por cierto que tengo algunos consejos útiles que darte. Un lado te hará crecer ¿Un lado de qué? y el otro te hará más pequeña. ¿El otro lado de qué? ¡De hongo tonta! Un lado me hará crecer. ¿Pero cuál será? Después de lo que ha pasado, quisiera que... No me importa. Ya estoy aburrida de ser tan chiquita. ¡Ay, ay, 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 ay!
del otro lado, mi. ¿Cuándo podré llegar a atinarle a esto? Por fin. Así quería yo estar. Será mejor que los guarde. ¡Ajá! ¡Ay! ¡El hongo! ¡Córtenlo! ¡Bum! Ya no les tengo miedo. Si solo son barajas usadas. Todo el que tenga más de 1 kilómetro de estatura deberá abandonar la sala inmediatamente. Yo no tengo 1 kilómetro de alto. Bueno, pudimos apreciar el video. Voy nuevamente a compartir la presentación. Y mientras tanto, me gustaría de pronto escuchar a algunos de ustedes sobre, pues partiendo de pronto de lo que hemos escuchado antes, teniendo en cuenta la información que acabamos de ver, el ejemplo que acabamos de ver en el video, ¿qué podemos entender por aprendizaje significativo? ¿Cuál podría ser esa definición que le podemos dar? ¿Cómo lo podríamos describir? Pronto por aquí, a ver, si alguien desea participar, en la parte inferior de la pantalla aparece la opción de emociones o expresiones y ahí aparece levantar la mano. Puede levantar la mano y yo con gusto le doy opción para usar el micrófono. Aquí ya tenemos una manito levantada. Hola, buenas noches. Bueno, a partir del video, yo creo que el aprendizaje significativo es aquel que está basado en las experiencias y precisamente se le llama significativo porque perdura a través del tiempo, porque fue algo que el estudiante aprendió pues basado en una vivencia, ¿cierto? No como en un concepto que se le dio, sino que lo relaciona con de pronto esa experiencia previa que tuvo y perdura siempre. Perfecto, muchas gracias, Mari. ¿Alguien más nos quiere ayudar con una definición? Y alguien más está levantando la mano. Karen. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí, aprendizaje significativo es como un espacio donde uno recolecta esa información, la moldea según nuestro, digamos, nuestro modelo de aprendizaje y la pone en práctica, porque pues todo no aprendemos de la misma manera, pero sí sabemos aprender. Entonces, me parece que es ese espacio que tenemos guardado, donde guardamos todas esas cositas que nos permiten un crecimiento, obtener ese conocimiento para aplicarlo. Perfecto, muchas gracias. Quisiera también que tuviéramos en cuenta ahora en qué momento creen o por qué motivo creen que Alicia tuvo un aprendizaje significativo, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué ella tuvo o por qué podríamos decir que ella tuvo un aprendizaje significativo? Pensemos de pronto en las etapas que ella vivenció. Por aquí, Nini. Buenas noches, mi nombre es Mimillán Alarte. Pues viendo el video, creo que aprendió pues del momento en que primero vivió como, o sea, observar cómo,
observar o de vivir el primer paso que hizo para poder crecer y después otra vez volver a estar pequeñita. Entonces, creo que de la misma experiencia que ella tuvo de hacer eso y volver otra vez a ver cómo era, creo que es eso. Sí, señora, muchas gracias. Karen. Bueno, profe, yo creo que ese proceso fue, ella captó su experiencia, la guardó y cuando la necesitaba, la aplicó. O sea, ya lo que la oruga le había dicho de qué manera iba a crecer, de qué manera iba a encogerse, ella al final se acordó de cómo hacerlo. Creo que ese fue el momento donde ella obtuvo ese aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Y una última preguntita. ¿Cuál sería la diferencia entre un aprendizaje significativo y un aprendizaje que no es significativo? En términos generales, ¿cuál sería esa gran diferencia entre los dos tipos de aprendizaje? Aquí están levantando la mano desde Valledupar. No alcanzo a ver el nombre, pero adelante, desde Valledupar. Profe, habla Katherine Miranda. Hola, Catherine. Yo pienso que por lo que vimos en el video, el aprendizaje de ella fue significativo porque la oruga no le dijo en cuál mano o en qué lado de las manos estaba el pan que la hacía crecer y el pan que la hacía pequeña. Si no hubiese sido así, entonces ella hubiera aprendido porque él le dijo, más no porque ella lo experimentó. Yo pienso que es eso. Perfecto. ¿Y cuál sería la diferencia qué hubiese pasado si no hubiese sido un aprendizaje significativo? ¿Qué hubiese sucedido? Sí, por aquí está levantando la mano. A ver. Nini, adelante. Profe, pues pienso que hubiese sucedido, pues que ella lo hubiera hecho, ¿cierto? Si él le hubiera dicho, bueno, entonces ella lo hubiera hecho, pero no, de pronto no se le fuera como quedado, como que no lo fuera recordado, o sea, no lo fuera como guardado en su mente, pues, porque fue algo que ya se lo dijeron y como que cuando uno le dicen, uno lo hace y ya. Y después cuando lo va a volver a usar, o sea, ya como que no te acuerdas porque no te lo aprendiste, porque no fue algo que tú experimentaste y que lo viviste. Entonces, es más bien como que es el que haga esto, entonces ya uno lo hace, pero cuando va a volver como a querer hacer, pues no se acuerda o no lo hace simplemente. Perfecto. Y por último, alguien pero no tiene su nombre, por favor, se presenta y nos comenta su opinión. Profe, buenas noches. Mi nombre es Tania Correa. Yo pienso que el aprendizaje significativo es ya que cambia tu forma de pensar y permite que te adaptes a la situación. Perfecto, Tania. Bueno, ustedes han hablado, han mencionado varias palabras claves que tienen que ver con el aprendizaje significativo, ¿cierto? A ver, yo amplío la pantalla para que podamos verlo mejor. A ver. Eso. Listo. Recogiendo todas las opiniones, puedo decir que creo que la mayoría de ustedes ya al menos ha tenido un acercamiento con el concepto de este aprendizaje, ¿cierto? Tenemos una idea clara sobre lo que es el aprendizaje significativo. Teniendo en cuenta palabras de David Ausubel, el individuo aprende mediante este tipo de aprendizaje y se entiende como una incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Lo que ustedes han dicho, probablemente uno no, o probablemente no. La verdad es que uno siempre tiene un bagaje
¿sí? Un conocimiento previo sobre lo que uno va a aprender. ¿Por qué? Por la experiencia, porque uno ha vivido, porque podemos observar, porque podemos escuchar, podemos interactuar y todo eso nos genera un bagaje en nuestra mente, nos genera unos saberes. Gracias a esos saberes previos, que fue prácticamente uno de los principios fundamentales que ha hecho que este concepto de la educación tradicional cambie, que nosotros no somos mentes en blanco, sino que tenemos saberes previos. Y es allí en donde llega esa nueva información, eso que nosotros vamos a aprender, y se conecta. Cuando hay esa conexión entre lo que nosotros sabemos y entre la información nueva, es cuando se produce un proceso de asimilación. Si hay una conexión entre ambos, asimilamos el conocimiento. Y allí es cuando se facilita el proceso de aprendizaje, según como lo describe David Ausubel, ¿cierto? Uno de los principales mentores del constructivismo. Ustedes mencionaban varias definiciones entre las que se resaltan estas palabras claves: saberes previos, asimilación entre el conocimiento, construcción de significados, y aquí viene también un papel que es el que ustedes van a desempeñar o que muchos de ustedes ya están desempeñando con un grupo de estudiantes o con sus hijos, ¿cierto? Que es el de la persona mediadora, en este caso pues el docente. Para que pueda haber o para que haya facilidad en esa construcción de significados, es bueno que haya una mediación, una persona que sea quien orienta esa información nueva, que orienta la manera en cómo se le va a brindar al estudiante, ¿cierto? O al aprendiz, para que sea más fácil ese proceso de asimilación con lo que el estudiante ya sabe. Por eso es que siempre nos dicen, no, pero es que usted debe llegar a la institución y usted más o menos debe saber qué es lo que sabe el estudiante. Usted no puede llegar y simplemente pensar que el estudiante es una persona en blanco, sino que alguna experiencia debe tener, y de allí se puede partir para poder brindar la nueva información, que haya ese proceso de asimilación. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. ¿Qué significará? ¿Qué es el hecho de que el alumno pueda atribuirle un significado? ¿Qué será ese proceso de que le pueda atribuir un significado? Por aquí nos dice, siempre nos enfrentamos a cambios y debemos adaptarnos como lo estamos haciendo con esta modalidad de estudio, donde estamos aprendiendo. Esto nos lo dice, creo que es Tania, que acabó de participar ahorita. Y también María Leida aporta la palabra clave significativo. Esa construcción de significados no es más que el resultado de ese proceso, ¿cierto? Cuando ya el estudiante en su autonomía es capaz de decidir la manera en que va a asimilar ese nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces ahí vemos una relación entre los dos conceptos. Y es cuando se construye el nuevo saber. Y para que sea un saber útil, es necesario que suceda lo que le sucedió a Alicia, que en el momento en que necesitó esa información, esa teoría sobre cómo funciona cada lado del hongo, lo pudo utilizar de manera audaz. Entonces, así mismo es como nosotros orientamos al estudiante para que sea capaz de que en el momento en que necesite esos conocimientos que está construyendo, que los pueda tener a la mano, que los pueda utilizar, que los use en un contexto determinado. Entonces, ese es como tal el papel del docente mediador. Los significados que finalmente construye el alumno son el resultado de una compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo 3 elementos. Allí tenemos el alumno, el estudiante, el aprendiz, los contenidos de aprendizaje y el docente. En esa parte de contenidos de aprendizaje entra todo lo que tiene que ver con la estrategia también que utilicemos, entra todo lo que tiene que ver con el material y
con los métodos que utilicemos para lograr orientar al estudiante. Si relacionamos los dos términos, ¿cierto? Bueno, sí, nosotros vamos a ser profesores, pero también estamos todavía en un proceso de aprendizaje. Allí es donde entra el aprendizaje autónomo. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Cómo podemos ser conscientes de nuestro proceso de aprendizaje? ¿Cómo podemos tener la capacidad de decidir cuál es la estrategia que mejor me funciona para mi proceso? ¿Cómo podemos ser disciplinados y respetar esos hábitos de estudio, crear esos hábitos de estudio, respetar los tiempos que le dedicamos a cada materia, ¿cierto? Entonces son como los dos términos, pero que sería interesante que ustedes en su proceso mental de aprendizaje, porque el aprendizaje no depende de mí en este momento, depende del proceso mental que ustedes están llevando a cabo, con lo que están participando, lo que están viendo, lo que están pensando, ¿cierto? ¿Cómo los voy a tomar para que me ayuden también en mi autonomía, en mi desarrollo como estudiante? Quisiera que tengamos en cuenta, como a manera de conclusión, ¿cierto? Tenemos aquí un cartoon, una historieta, que resalta los ingredientes para ser un estudiante exitoso en el e-learning. ¿Ustedes saben qué significa el e-learning? Por aquí sí, Roger también menciona un aspecto importante, refiriéndose al enfoque constructivista. Perfecto. El hecho de construir el conocimiento. ¿Qué significará aquí el e-learning? A ver por acá los participantes, a ver si hay alguna manito levantada. ¿Qué han escuchado ustedes del e-learning? Emerson. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno. Listo, ¿no? El e-learning es la metodología de aprendizaje a través de herramientas informáticas y de tecnología de comunicación. La idea es, pues, a través de conectarse a través de un aula virtual, a través de medios tecnológicos, ya sea computador, una tablet, un celular, y pues participar de la misma de forma, pues, principalmente asincrónica, pues, con unos que otros encuentros sincrónicos de manera virtual a través de las videoconferencias. Esta metodología pues tiene una serie de actividades por las cuales pues se desarrollan y se van adquiriendo y perfeccionando los conocimientos pues que el estudiante pues tiene la motivación como de ir adquiriendo a lo largo de su plan de estudio o de la carrera que está estudiando. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con este tipo de aprendizaje? ¿Con ese tipo con este modelo de educación? Creo que para muchos ha sido un cambio. Algunos de pronto ya estén acostumbrados a este tipo a esta metodología, ¿cierto? Algunos otros hemos sentido de pronto algún cambio fuerte. Si bien la universidad tiene un enfoque fuerte en este e-learning, también se ha buscado porque haya un poco más de cercanía con los estudiantes. Lamentablemente, pues por la pandemia que estamos viviendo actualmente, este tipo de espacios como los B-Learning, que es el que estamos teniendo hoy en día, normalmente se hacían de forma presencial para alternar lo que es la enseñanza por la virtualidad y la parte presencial como un acercamiento. Sin embargo, en estos momentos lo estamos haciendo todo virtual. Entonces necesitamos, sobre todo los estudiantes que apenas o que son nuevitos en esta metodología, que tengamos claro que es un reto también, ¿cierto? Que requiere esa autonomía, que es importante ser disciplinados. Por eso quería compartirles aquí estos ingredientes. La primera tiene que ver con madurez intelectual. Madurez intelectual. La segunda con identificar su estilo efectivo de aprendizaje.
Tercera, motivación. Ambiente de estudio adecuado como cuarta. Quinto, comprensión de lectura. Sexto, computadora e internet. Y séptimo, buena comunicación con los demás. Entonces, quisiera que nos tomemos unos minuticos, observamos cuál será el ingrediente más poderoso que tenemos ahorita y cuál será en el que debemos mejorar. Me gustaría escuchar a unos 2 o 3, de pronto decir, bueno, mi internet es buenísimo y yo tengo buena comprensión de lectura, se me facilitarán las guías. A veces me falta de pronto el ambiente de estudio adecuado porque con los niños, con mis vecinos, hay mucha bulla, entonces me desconcentra. Entonces, ahí ser consciente de qué es lo que debemos organizar en nuestra casa, un lugar donde podamos estudiar y nos sintamos bien y nos podamos concentrar. Entonces, cada uno de ustedes va a mirar cuál es el ingrediente que es más poderoso actualmente y cuál será el aspecto que debemos mejorar. Mientras tanto, voy a compartirles acá por el chat nuevamente el enlace de asistencia. A ver, permítanme un momento. Comparto por acá el enlace de asistencia en el chat para que de pronto los que no se han podido registrar lo puedan hacer. Recuerden que también hay un enlace de la encuesta de satisfacción, pues para evaluar la calidad del evento, ¿cierto? Es importante para nosotros tener su opinión. Listo. Entonces, ya pudimos ver por aquí la imagen. Me gustaría escucharlos. ¿Cuál creen que es el aspecto en el que son más fuertes en este momento? ¿Y cuál es el aspecto por mejorar? Veamos por aquí. Va a dar la palabra a Emerson y enseguida, después de Emerson, va Nini. Bueno, entonces Emerson y luego Nini. Adelante. ¿Sí pudiste activar el micrófono? Hola, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Listo. Aquí, Sí. Hola, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Adelante. Ah, bueno, perfecto. Listo, no, en el caso mío, pues, el internet en mi casa, pues, me permite tener poder participar tanto en las actividades sincrónicas como en los foros, y en reuniones como esta, pues, me lo permite. Un poco es el ambiente. El ambiente, pues, normalmente me pongo a trabajar en el comedor y pasan los niños, pasa mi esposa, entonces a ese punto me puedo concentrar ahí. Sería buscar pues, un espacio o adoptar un estudio en el que pueda pues, trabajar de una forma más eficiente todo lo relacionado a e-learning. Básicamente esas dos cosas, de resto, pues la exposición siempre la tengo para adelantar las actividades y participar en las mismas. De hecho, creo que es la primera sesión que están haciendo el e-learning, que puse la que más cerquita me quedaba para ya pues tener el gusto acá de participar en este espacio. Sí, señor. Perfecto. Nini. Mi aspecto más fuerte es la motivación. Y mi aspecto por mejorar, pues tengo buena comprensión lectora, pero al ver tantas guías, tantas hojas, de verdad que creo que me está fallando un poquito. Y entonces, y también como el ambiente, creo que necesito mejorar mucho, porque es que sí, es igual que el compañero, en la sala, en el comedor, y es bastante como que interrumpen cuando no son los niños o los vecinos, entonces creo que es un aspecto que debo mejorar. Gracias. Perfecto, sí. De hecho, yo creo que aquí muchos vamos a tener ese aspecto en común
Y no es culpa de nosotros, también ha sido de pronto un poquito falta de estar preparados para afrontar este estilo y porque estábamos de pronto acostumbrados a tener una oficina a nuestra disposición, pero pues ya también depende de cómo cada uno se sienta a gusto, de pronto si es mejor estar en un espacio abierto, si es mejor estar en un espacio cerrado, ¿cierto? Cómo me siento con la iluminación, que no haga mucho calor, sí, ese tipo de cosas. Eso poco a poco, también con las facilidades que uno tenga pues para adquirir de pronto ciertas comodidades, ¿cierto? Que ya es pues como un punto aparte. En cuanto a la comprensión lectora, es un aspecto importantísimo y de pronto cuando tú dices que ves muchas páginas, entonces de pronto no tenga que ver mucho con comprensión lectora, sino con la motivación que tienes en el momento, ¿cierto? Entonces, y con el identificar el estilo de aprendizaje. A veces cuando los estudiantes toman un libro, lo leen, puede que lea muy rápido, puede que sea muy bueno leyendo, pero de pronto esa información no se ancla como tal en su estructura cognitiva, ¿cierto? Entonces es allí donde uno también puede, de manera autónoma, tomar la decisión, bueno, esto trata sobre tal tema, voy a buscar un video o voy a buscar otra lectura que esté relacionada y de pronto tenga una narrativa diferente, ¿cierto? Entonces es donde también entra un poquito lo de identificar cuál es su estilo de aprendizaje, cómo uno puede aprender más, o si de pronto haciendo un esquema, un organizador mental, de pronto yo entiendo mejor la información, ¿sí? O si de pronto yo necesito un compañero para socializarlo porque mi estilo es más auditivo y me gusta escuchar reflexiones de los compañeros, interactuar, ¿cierto? Entonces es importante también identificar ese estilo de aprendizaje. Vamos por aquí, hay más manos levantadas. Karen, y después de Karen, Catherine Miranda. Adelante, Karen. Bueno, profe, yo creo que uno de los aspectos más fuertes de los que tengo es la buena comunicación. Apenas empecé el programa, pues me puse en contacto con algunos compañeros, más que todo para apoyarnos en las cosas que no entendamos y todo eso. Eso fue uno de los aspectos más fuertes que tuve. Y uno de los que se me presenta más dificultades en estos momentos es un computador y el internet. Porque, pues, de pronto lo contamos todos, o no sé, en mi ocasión, nada más cuento con uno, entonces, en una ocasión lo utiliza mi esposo, después doy yo, entonces estamos, ya terminaste, ya lo desocupaste, o vas a trabajar en el computador, o sea, siempre estoy con esa intriga y con esa impaciencia de no poder contar de pronto con un equipo y ponerme al día con las cosas. Sí, ese es un inconveniente fuerte. Excelente el punto de la comunicación, es importante también tener sus grupos de estudio, estar en contacto con los tutores, por lo menos en la universidad, identificar qué tutores hay en su centro, ¿cierto? Es importante. El aspecto del internet y del computador es un aspecto también difícil, pero pues podemos de pronto planear un poquito esos turnos de uso del equipo y de pronto cuando uno necesite leer algo y alguien más esté en el equipo, pues usar de pronto archivos PDF que pueda leer nuestro teléfono. Yo aquí en mi ignorancia no sé de pronto cuál es la situación de cada uno, pero pues a veces yo misma también he tenido que leer mis PDFs, mis cositas en el teléfono porque el equipo también está ocupado. Nos pasa muy seguido. Sí. En ocasiones anteriores, en cada centro de la universidad se tiene una sala de internet en donde pues muchos estudiantes van y obviamente no tienen que pagar nada, pero pues para que puedan realizar sus actividades. Esperemos que pronto pues se pueda retornar a la presencialidad y que ustedes puedan asistir también a cada uno de los centros más cercanos para que mejoremos ese aspecto. Es muy importante porque el tiempo que uno le dedica a este modelo de enseñanza es bastante y cada curso, 2, 3 créditos implica cierta cantidad de horas de estudio, entonces es importante que puedan tener a su disposición su computador y el internet. Catherine. Cerramos con Catherine.
Buenas noches. Profe, el ámbito que es fuerte para mí es el ambiente de estudio adecuado. Gracias a Dios tengo la facilidad de tener cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo necesite, la casa en silencio y un buen lugar y también puede estar todo organizado. Si yo lo organizo primero, previamente. Y el ámbito que se me dificulta también es el computador, porque no tengo un portátil ni un computador de mesa todavía. Solamente estoy desde mi teléfono, entonces me toca comunicarme con mi hermana y hacerlo por medio del teléfono y por Meet, por llamadas en Meet, y que ella lo vaya plasmando en el computador para poder realizar así las actividades. Espero prontamente el próximo mes o en 2 meses poder comprar el computador y poder continuar con los estudios. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Bueno. Entonces, esa era la reflexión que yo quería compartir con ustedes al final del encuentro. Tendremos otros encuentros de e-learning también, depende de los cursos que ustedes tengan matriculados ahorita en este periodo intersemestral. Hay encuentro de e-learning para competencias comunicativas y en el caso de los estudiantes de la licenciatura en Etnoeducación hay encuentro de e-learning para el curso de Orígenes y Fundamentos de la Etnoeducación. Entonces, dependiendo de los cursos que tienen matriculados, pues les estarán llegando las invitaciones también. Muchas gracias por participar en este encuentro. Es importante que, como lo mencionábamos, esa motivación por estar enterados de las actividades de la universidad, por estar en constante comunicación con los tutores, es muy importante ahorita al inicio de este proceso de aprendizaje, ¿cierto? En este proceso de su programa de licenciatura. Entonces, recomendarles eso, que estén allí pendientes. En cuanto a las entregas de actividades, tengan en cuenta las agendas de cada curso, no dejen pasar las fechas y en caso de que haya inconvenientes que a veces se presentan, la comunicación es importante para ver qué acciones se pueden tomar en cada caso. Bueno, eso es todo pues por hoy. Muchas gracias por su asistencia. No se vayan a retirar del encuentro sin haber diligenciado el enlace de asistencia. Tengan en cuenta que la participación en el e-learning tiene una puntuación como parte pues de las actividades académicas del curso. Entonces dan unos punticos allí y pues también es importante para saber poderles enviar también el enlace de la grabación a quienes participan. Entonces no se vayan a retirar sin diligenciar el enlace de asistencia. Si tienen alguna pregunta, adelante. Listo, por aquí Nini está levantando la mano. Profe, una preguntita. Si no puedo abrir el registro de mi celular, ¿lo puedo hacer desde otro? ¿Puedo copiar el enlace y puedo, porque es que no me permite? Sí, claro, copie el enlace. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, copie el enlace, pero diligencialo hoy mismo, si quieres, tan pronto se acabe el encuentro, porque pues ya si lo dejas para mañana, pues cuando estemos revisando el listado ya no vas a aparecer. Bueno, Nini. Sí, señora, ya lo estoy diligenciando, gracias. Listo, perfecto. Dice, bueno, por aquí hay algunas preguntas. Dice, mi mejor aspecto es la motivación y el computador con internet, en el caso de Jacqueline. Y se me dificulta el ambiente adecuado para estudio. Sí, Farid dice, no hay ningún problema. Farid dice que ya había diligenciado la asistencia y que puso el nombre del tutor, el profe Wilton. No hay ningún inconveniente con esa información. Esto es que su nombre, el curso esté bien seleccionado, ¿cierto? La fecha. Entonces no hay ningún inconveniente. Ya les mando nuevamente el enlace de asistencia que por aquí Juliana lo está pidiendo. Listo. Entonces muchísimas gracias. Quienes ya hayan diligenciado la asistencia pues pueden retirarse del encuentro. Feliz noche.